¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Continuamos esta recorrida en la quinta temporada. Continuamos esta recorrida por todo el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos en el límite porque hoy, justo, si de algo vamos a hablar, es de la cercanía con el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Con gusto, ya lo vieron, pero con el gusto de siempre y renovado, Miguel Brusasca. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Cómo le va? ¿Qué bien? temas que has elegido? Este es un desafío. Un desafío, sí. Esta es difícil. De interpretación de un capítulo bastante complejo de la historia argentina. ¿Me permitís leer? Sí, señor. La caballería de Mitre se desbanda. Cede en su izquierda y su derecha ante las cargas federales. Apenas si el centro mantiene una débil resistencia que no puede prolongarse. Y Mitre emprende la fuga. Se escapa. Hasta que le llega un parte famoso. No dispare, general, que ha ganado. Y Mitre vuelve a recoger los laureles de su primera y única victoria militar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Inexplicablemente, Urquiza no ha querido coronar la victoria. Es decir, no ha querido ganar. Batalla de Pavón, señores, el desafío terrible que ha aceptado mi amigo Miguel Ángel Brusasca. Sí, un hecho de la historia argentina, un enfrentamiento fratricida más, del cual se cumplieron el pasado día 17, 158 años. Sí, señor. Esto que usted acaba de leer, así de manera de volanta, suscita una polémica que aún persiste. Mitre se retiró, Mitre usó una estrategia, Urquiza tenía las de ganar y qué pasó, que se retiró del campo de batalla. Sigue aún la polémica. Pero más allá de eso, que son hechos circunstanciales de un enfrentamiento entre hermanos, lo que es muy interesante pues, de cotejar varios documentos y de ubicarse en el terreno, pues yo vengo del Departamento de Constitución y he recorrido varias veces ese espacio geográfico, es muy interesante hacer la interpretación política, el contexto político, por qué se llega a Pavón y por qué muchos historiadores y estudiosos dicen que Pavón es el inicio de la organización nacional. Y la verdad que no fue así. Upa. Se demoró mucho más. Por eso Esto es muy interesante porque usted tiene que poner el contexto antes de Pavón, mucho antes, y lo vamos a hacer en una línea de tiempo rápido, y por qué se llega a Pavón. Ahora me tiró abajo la Constitución, me tiró abajo la presidencia de Urquiza. Bueno, la capital en Paraná, que no era Paraná. Bueno, estaba cerca del campo de Urquiza, claro, en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, en toda esa zona se movía, porque aparte tenía todos sus intereses ahí, y donde él justamente podía aglutinar su tropa. Cuando los paisanos los tenía ahí carneando y trabajando en los saladeros, en época de paz, eran sus operarios. Después, en época de guerra, hacía la junta y al frente, todos. Pero, ¿sabe qué pasa? Cuénteme, Miguel. Este es un tema polémico y después de ver algunos documentos y de hacer un ejercicio de memoria, un tema apasionante, de haber recorrido varias veces la zona del distrito Rueda, en el Departamento de Constitución, en ese distrito, y también rayando tangencialmente el actual distrito Godoy y parte del distrito Coronel Bogado, que pertenece al departamento Rosario, allí donde tuvo lugar la acción. No en el distrito Pavón. Hay un pueblo que se llama Pavón, pero en recuerdo a la batalla, pero nunca en su distrito se desarrollaron las acciones. La localidad de Pavón queda antes de llegar a Empalme, Villa Constitución, yendo por la vieja Ruta 9, a mano derecha, digamos, también hay un sector a mano izquierda. Sí, señor. La cuestión es que esta historia de desencuentros, yo creo que arranca desde la primera junta en 1810, cuando a poco de andar, esto amaga ya la diferencia a partir de quienes toman posición por Saavedra y quienes toman posición por Moreno. Y de ahí en adelante la Argentina ha tenido como un sino trágico siempre de dividirnos. Esto de la grieta no es nuevo. Pero vamos a adelantar en el tiempo. Sí. Se llega a 1820, donde la preeminencia de Buenos Aires es bien marcada. Recuerde usted que la diferencia ya estaba dada con las provincias del litoral que no habían participado en el Congreso de Tucumán porque estaban alineadas con Artigas. Sí, señor. Y siempre han sido intereses de quienes después serían grandes terratenientes. Es decir, el dominio caudillesco de una zona, después la cría de ganado en tiempo de paz y los negocios. Y los negocios vinculados a la aduana.
o a las aduanas interiores que se pretendían instalar. Siempre han sido intereses económicos. Lo de la patria ya había quedado cerrado con la muerte de Belgrano en 1820, para que usted tenga una idea. Si Belgrano muere, San Martín se va, se terminó la idea de patria, señores, acá a ver el bolsillo. Lo matan a Güemes y de ahí en adelante todo es negocio. Y ahora yo se lo voy a demostrar por qué. Porque se llega a una circunstancia muy especial donde Buenos Aires apretaba la marca sobre las llamadas mal llamadas provincias del interior, porque si uno dice el interior, ¿cuál es el exterior de la Argentina? Yo digo, la Argentina profunda, los distritos de adentro. Sí. Entonces se llega a una situación en la cual la hegemonía de Buenos Aires se hacía sentir con todo su peso y la verdad que todos los distritos que se organizaban no tenían autonomía, lo que después serían las provincias. Y esto genera un malestar que hace que Ramírez y López avancen sobre Buenos Aires pidiendo el reconocimiento de la autonomía de los territorios en los cuales ellos eran caudillos. Y por eso se llega en 1820 a la primera batalla de Cepeda. Esa batalla es una bisagra importante, tuvo lugar el 1 de febrero de 1820. Las tropas de Buenos Aires, comandadas por el director supremo, que en ese momento era José Perdriel, avanzan sobre el arroyo del Medio, es decir, sobre uno de los afluentes del arroyo del Medio, un arroyito que sale de la cañada de Cepeda y se une en el actual arroyo del Medio, y se enfrentan a 5 kilómetros del actual pueblo de Mariano Benítez. El triunfo es de Ramírez y López. Triunfan, por decir, las fuerzas del interior. Vamos a seguirlo llamando así para no confundirnos. Sí. Y esto hace que deba replegarse Rondó y sus tropas y producen la caída del directorio en 1820 y avanzan las tropas de Entre Ríos y de Santa Fe sobre Buenos Aires y se llega a un punto en el cual se establece el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar, que eso después sería uno de los tratados preexistentes que aparece en el preámbulo de la Constitución. Sí, ese tratado le daba autonomía a las provincias. Pero bueno, Buenos Aires seguía haciéndose reserva de su posición dominante por ser la ciudad-puerto, el ingreso y la salida de todo lo que se comercializaba y la aduana, el cobro, las rentas. Muy bien. Una vez que se logra esto, se determina allí la caída del directorio. Y mire usted cómo es la relación que esto acontece en febrero de 1820 y la noticia llega detrás de la cordillera a las pocas semanas y esto es lo que genera la renuncia del general San Martín en suelo chileno al mando del ejército cuando él le comunica a sus oficiales que no puede seguir al frente de las tropas porque ya no hay país o bandera al cual él tiene que representar. Desaparecido el gobierno de Buenos Aires, él no tiene más nada que hacer. Y es lo que se conoce como el primer estado deliberativo en una fuerza armada de peso que ratifica a San Martín en el mando, la famosa Acta de Rancagua. Mire usted la repercusión que tuvo este tema. De todas maneras, avanzando el tiempo, en 1820 ocurren cosas muy impresionantes. Esto de la batalla de Cepeda, el Acta de Rancagua en Chile, y el 20 de junio se muere Belgrano, el día en el cual ya comienza la brutal anarquía, sobre todo manifestada en la provincia de Buenos Aires, que ese día había 3 gobernadores. De todas maneras, tiene preeminencia Martín Rodríguez. Y también practica allí una gobernación en la cual miraba con inquina a todos los otros caudillos del centro y de la zona litoral. Rodríguez, Las Heras, la experiencia en 1825 de Rivadavia presidente, después la llegada de Dorrego, el fusilamiento de Dorrego, el advenimiento de Lavalles y lo que todos conocemos, 1829 Rosas en el poder en su primera gobernación, que está hasta 1832, y donde se produce el primer asomo de lo que se iba a repetir siempre, aún después ganando Urquiza y aún después ganando Mitre. Esto es muy interesante, recuerda esto que yo les digo, donde las provincias de última tenían que alinearse y delegaban en el gobernador de Buenos Aires sus negocios, tanto en lo interno como en lo internacional. Porque no existía el país, no existía una capital, no existía un poder ejecutivo. Entonces el gobernador de Buenos Aires tenía todo el poder. Rosas, hay un interregno en el cual él no es gobernador, pero sigue la anarquía, es la época que se pierde Malvinas, y él regresa en 1835 como restaurador de las leyes y se queda hasta 1852, momento en el cual Urquiza, que había sido uno de sus lugartenientes más fieles, cuidando sus intereses también, se organiza y se viene con el ejército grande y el 3 de febrero de 1852, fecha opacada por el 3 de febrero de San Lorenzo, Urquiza vence en Caseros a Rosas. Y es entonces cuando se produce la segunda bisagra de la historia. Cepeda, Caseros. ¿Qué pasa? Escúchame, Urquiza Miguel, cae en lo mismo de Rosas. Él termina siendo el delegado al erigirse como el presidente de la llamada Confederación. Esa victoria, espera, esa victoria de Urquiza sobre Rosas, ¿es con el ejército grande
o es con el ejército propio? No, no, porque ahí se aliaron con la fuerza portuguesa, con los brasileños. Dale, claro, dale. claro, porque Dale. entonces se produce allí la rendición de Rosas. En realidad se retira también Rosas de la escena, ya hastiado, cansado de tantos años de gobierno, desgaste, todo este tema que también le pasa a Urquiza en Pavón. Eso es lo que yo le voy a demostrar después. ¿Por qué se fue Urquiza? El cansancio, 10, 15 años de guerras permanentes y de inquinas, imagínense, desgasta a cualquiera. Entonces, pero justo ahí, entonces Rosa, que podía haber disfrutado de su fortuna, tuvo Sí. que irse sin pena ni gloria. Y lo mismo quiso hacer Urquiza, después se lo cuento, cuando él se retira de Pavón. Pero no nos adelantemos. Entra Urquiza en escena, y esto Sí. es muy interesante, porque se firma el protocolo de Palermo, donde ahí se establece que habrá que constituir un Congreso Nacional. ¿Y qué hace Urquiza en una primera movida que nos compete a nuestra zona? Convoca al Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás, en el cual los gobernadores que estaban con Rosas, como mantuvo el statu quo Urquiza, vienen a esa reunión en San Nicolás en septiembre de 1852, poco después del combate de Caseros, de la batalla de Caseros. ¿Y qué sucede? Buenos Aires se retoba. Porque dice Buenos Aires, ¿cómo? ¿Convocan solo a los gobernadores y no a los diputados? Y Buenos Aires se retira de la escena. A ver, esa mujer de la quinta pata. Y Buenos Aires entonces no participa del Acuerdo de San Nicolás. Y en el Acuerdo de San Nicolás se establecen las bases para jurar el 1 de mayo del año siguiente, de 1853, la Constitución Nacional en Santa Fe. Que no la jura Buenos Aires. Y Buenos Aires no va. Y ahí es donde formalmente queda escindido el territorio bonaerense del mapa nacional. ¿Me entiendes? Hasta Pavón. Hasta la segunda batalla de Cepeda, que es 2 años antes de Pavón. Me cortaste las piernas, dale. Exactamente. Pero sí se iba Mitre. No, pero Mitre todavía no entra en escena. Mitre no entra en escena todavía. Todo el tema era Urquiza y los caudillos de aquí de la zona, y Ramírez y López. Dale. Bueno, entonces le quiero decir lo siguiente. Buenos Aires seguía allí escindido, pero era una situación ya insostenible, de todas maneras. Y no se olvide que yo le había dicho que Rosas era el delegado de todas las movidas comerciales y diplomáticas del resto de las provincias. Sí. Y Urquiza termina haciendo lo mismo. Porque al no haber un poder ejecutivo constituido y con un Congreso funcionando a pleno, en realidad la Confederación era una permanente lucha para tratar de mantenerse unida, porque díscolos había en todo lado y la oposición mayor venía de Buenos Aires. La cuestión es que nuevamente se agitan las aguas y ya Mitre ahí sí entra en escena como militar y también pergeñando su cuestión de su carrera política, y entonces comienzan los roces. Y se produce el 23 de octubre de 1859 la segunda batalla de Cepeda en el mismo lugar. Pero esta vez no venía Rondó con fuerzas timoratas. ¿El lugar geográficamente también es el mismo? Sí, ¿o? totalmente, en el mismo lugar, en la cañada de Cepeda. ¿Qué habría? Claro, habría una cañada, un lugar donde podían pasar. El límite, claro, los vados famosos para poder atravesar el arroyo del medio. Después, si avanzaban hacia el norte, los de Buenos Aires podían cruzar el arroyo Pavón. Cuando yo voy por autopista rumbo a Buenos Aires, Sí. para Buenos Aires, para la capital, cuando paso el arroyo del medio, es a la derecha. Totalmente, a la derecha. Un par de kilómetros a la Unos derecha. 5 kilómetros a la derecha. Por favor. Sí. Estamos hablando del paso de Vergara y la posta de Morante por donde cruzaron las fuerzas de Mitre. Mucho más adentro está la cañada de Cepeda. Eso ya es partido de Pergamino. Sí, mucho más adentro. Dele. Entonces, la cuestión es que en ese enfrentamiento, Urquiza vence, si bien las tropas de Mitre venían bien organizadas, se ponen a la defensiva. Y Urquiza los primerea y gana Urquiza la segunda batalla de Cepeda con las fuerzas confederadas. Y eso termina forzando el famoso Pacto de San José de Flores, donde dijeron vamos a calmar las aguas, y la esencia de ese pacto era que Buenos Aires volviera, de última que volviera al seno del mapa nacional. Pero usted me está diciendo que cada vez que Buenos Aires perdió, hizo un pacto para negociar. Claro. Y cuando era al revés no había ¿Y de dónde pacto se ni cree nada. que usted la raza política que tenemos, de dónde viene? ¿Usted se cree que viene de hace 50 años? Bueno. Pero acá está la llave, escúchame, acá está la llave de la historia. Yo ¿Por te qué digo que me diga la llave de la historia. Pero escúchame. Pero yo ahora le digo por qué se produce Pavón. Cuando ganaban Buenos Aires, Sí. recuerdo bien, le daban ganado y tomaba 5.000 cabezas de ganado. Pero no había ni pacto ni nada. No. Bueno, eso lo hacía Rosa con Estanislao López. Bueno, López, considerado el patriarca de la Federación, yo podría hablarle largo y tendido. Dale, López, pero eso es dale, otro programa. vamos.
Entonces lo que sucede es que entonces, bueno, vamos a cerrar esta historia, Sí. vamos a decir Buenos Aires a ver si se integra. Entonces se firma el Pacto de San José de Flores y el famoso tema de la letra chica es la plata de las aduanas, los tributos. Claro. ¿Y la aduana quién la Los maneja? tributos. Entonces, Claro. para que Buenos Aires pudiera, había sido derrotado, pero pudiera venir al pacto, se le da una prerrogativa de 5 años, que a partir del armisticio de Cepeda, de la firma del Pacto de San José de Flores, durante 5 años Buenos Aires podía cobrar los impuestos de importación, no los de exportación. Porque los de exportación ahí estaban los saladeros y los cueros de Urquiza. Seguía el tema de la plata. Ah, fue un negocio entonces. Esto es un entre negocio. partes. Bueno, ¿qué sucede? Se retomaron los diputados de Buenos Aires que no, que era injusto, que esto, que aquello, que Buenos Aires no iba a aceptar como una dádiva, esto, que aquello. Y yo vi la letra fina y decía que pasados los 5 años, las provincias sí podían empezar a cobrar tributos y Buenos Aires se opone a eso. Si entonces vamos a seguir en lo mismo, si no constituimos, no organizamos la nación para que las rentas sean de la nación, esto no va. Y entonces esto provoca nuevas rispideces. Interín, Urquiza deja el poder y asume Santiago Derqui, Sí, señor. que había sido, no amigo, pero tenía buen trato con Mitre. Pero bueno, Derqui es el presidente de la Confederación. Entonces, bueno, Buenos Aires y Mitre le hacen la contra. Y ya cuando veía algunos amagos que no se ponían de acuerdo por esto de la recaudación, porque Buenos Aires, al quedarse con la recaudación, le cerraba el grifo de la recaudación a la Confederación, y la Confederación debió pedir enormes empréstitos para sus gastos. O sea, todo igual que hoy. Imagínense. Entonces, ya ven a los atisbos de guerra. Bueno, vamos a tratar de conciliar. ¿Y qué acontece? Y aquí es donde entra Villa Constitución en la escena, que no se llamaba todavía Villa Constitución, era un villorio chico, más conocido como el paraje Las Piedras, por un peñón elevado sobre el río Paraná, de tosca a pedrusca, que ahí paraban los barcos, se usaba como muelle, y ya había un muelle precario. Siempre en esta historia, yo se lo conté lo de San Martín, siempre los ingleses cerca. Yo quiero que usted me diga qué hacía el barco de guerra Oberon de la Real Fuerza Armada inglesa anclado frente a Villa. Y tenía alguien con poder para decir, ¿Y qué hicieron? Hagan esto, hagan lo ¿Y otro. qué hicieron un par de meses antes de Pavón? No, Derqui, Urquiza y Mitre se reunieron en el barco para ver si podían arreglar la situación. Se reunieron los tres. Pero está totalmente comprobado, forma parte de la historia grande de Villa. El Oberon estaba anclado frente a Villa y se reunieron. Y no hubo un acuerdo así como así. Quedaron como que iban a seguir negociando, cada Sí, parte un acuerdo iba intermedio. a poner sus comisionados, y entonces aparece la famosa historia nunca probada, pero que yo lo chequeé en 2 o 3 libros, que Derqui se retira ya de la reunión para venirse a Rosario y de aquí seguía camino a Paraná. Derqui ejercía en Paraná. Claro. La capital. Y la estaba en famosa Paraná. historia que se olvida un abrigo y había unos documentos en el bolsillo del abrigo y eran unas cartas anteriores No, a la reunión es muy de telenovela. entre Derqui y Urquiza, entre Derqui y Mitre, perdón. Sí. Y entonces Urquiza se le sale la cadena y dice, estamos rodeados de traidores. Es decir, entonces toda una historia. Así que el tema de Pavón, sumado al fracaso del Pacto de San José de Flores y al fracaso de la reunión en el barco de guerra Oberón, precipita los acontecimientos. Entonces Derqui, para no romper lanzas con Urquiza, le dice, bueno, usted es el comandante de esta fuerza de 15.000 hombres, avance sobre la provincia de Buenos Aires y vamos por todo. Pero avancen, pero Mitre del otro lado, de este lado era el Ejército Nacional, de la Confederación, y del otro lado eran 17.000 hombres del Ejército de Buenos Aires, bien armados en cuanto a infantería y artillería. Mire este dato. Sí. Y el de Urquiza y Derqui muy bien parado en cuanto a caballería, por los jinetes entrerrianos y correntinos que formaban. Ahí está lo que usted leyó por acá. Sí. Que la caballería triunfaba, pero que el centro fue doblegado, y efectivamente se produce a mediados de septiembre de 1861 el acercamiento de las tropas. La batalla de Pavón es en el campo de don Domingo Palacios, primer presidente de la Municipalidad de Rosario, pues se lo cuento, y es precisamente cuando se enfrentan las tropas. Mitre viene desde San Nicolás a la posta de Vergara, el famoso Camino Real, cruza el Arroyo del Medio, en tanto Urquiza va hacia la zona atravesando el arroyo Pavón y queda en el medio de las fuerzas alineadas para el combate lo que sería el casco de la estancia de don Domingo Palacios, actual estancia Los Naranjos, histórico lugar en el distrito Rueda, departamento Constitución, donde se despliegan las líneas de combate. Hasta aquí llegamos con el tema. ¿Por qué se produce Pavón?
por intereses económicos y por desinteligencias, y porque Mitre también ya vislumbraba su futuro político, ya era gobernador de Buenos Aires. Vos vivís en el mundo de aquellos que son apasionados de San Martín y de la historia. De la historia. Urquiza tenía 59 años, en octubre iba a cumplir 60 cuando fue Pavón. Mitre tenía 40. Entre los que gustan y saben de historia, ¿por qué va para atrás Urquiza si supuestamente estaba ganada? No hay testimonio en contrario. Bueno, yo tengo dos, no hay testimonio yo tengo en dos contrario. teorías que usted las puede tomar y atarlas así con él. Lo primero, que Urquiza estaba ya cansado de tanta lucha y pensaba retirarse a su importante mansión a atender sus negocios, es decir, a vivir sus últimos años tranquilo. Eso pasó. Y por otro lado, Mitre venía con todo el empuje y la juventud cuarentona de decir, yo quiero ser protagonista, y empujado por los grandes intereses de Buenos Aires. Con esas ideas liberales, Mitre. No, pero liberales y masónicas. Pero Mitre viene a Pavón también a hacer un ensayo militar que si le salía bien, pero fue todo tan confuso y sabe que falla ahí. Lo que hoy no fallaría en una guerra, las comunicaciones. Todo en medio de esas lomadas y los montes y el casco de la estancia y que no se veían bien las tropas y en un día ardiente de calor y los soldados fatigados y escaramuzas para acá y corridas para allá, y justamente las tropas de Mitre golpean fuerte el centro de Urquiza, pero las alas de caballería de Urquiza golpean duro al ejército de Mitre, y entonces eso tuvo una matanza y nadie sabía quién iba ganando. Tal es así que entonces Urquiza, en un parte que él consigna, dice que no viendo a mis soldados y presumiendo que la derrota estaba allí a la mano, procedí a retirarme. Y Mitre no se retira, pero al ver tan poco acción de las fuerzas urquicistas, avanza y entra al casco de la estancia, a la casa, y se acantona allí. Y al pasar toda esa jornada, duerme esa noche. Urquiza ya se venía retirando hacia Rosario, y al otro día hace su desplazamiento hacia San Nicolás. 3 días después le dicen a Mitre, mire que no hay nadie de los otros, usted parece que se quedó ahí con la victoria, todo dudoso. Y es entonces cuando Mitre dice, bueno, habremos ganado aquí el combate, y Urquiza se retira con sus tropas, con su caballería. Esto sería lo confuso de esa historia. Yo le digo lo siguiente, Urquiza, ¿por qué pierde? Porque si lo tomamos como una derrota de Urquiza, yo voy a aventurar esto, haciendo un análisis cuasi psicológico. El enorme cansancio de Urquiza y el deseo de vivir sus últimos años en su estancia, con sus negocios. Y por otro lado, la falla de las comunicaciones. En un día ardiente. Urquiza pasó 5.000. Hasta inventó una capital en Paraná que no estaba. Es decir, justo ese día, a esa hora, en esas jornadas de calor, se le ocurrió. Bueno, esas cosas inexplicables de la historia argentina, que tienen que ver con juego de intereses. Ahí se le hizo el campo orégano a Mitre, imagínense. Estaba en San Nicolás, inmediatamente corrió las tropas, y él entra a la provincia de Santa Fe por la orilla del río Paraná, y es donde pasa por la Villa de las Piedras, por una pequeña población que era Villa Constitución, la Villa de la Constitución, que había sido fundada 3 años antes del combate de Pavón, que había 500 almas, y había un juez de paz y un comisario, e inmediatamente esos que estaban con la Confederación, cuando Mitre llega a Villa Constitución, inmediatamente se ponen a las órdenes para lo que guste mandar. No, sí, que eran tiempos difíciles, Miguel. Exactamente. Ahora, ¿por qué se dice, si es que una leyenda, un invento, que Villa Constitución estuvo ahí de ser la capital de la República Argentina? Sí, señor. Ahí sentí la muchachada. Así es. No tenía, ¿Es cierto? No, pero ¿sabe cómo estamos de tiempo? Porque esto es fascinante, esto es de Netflix. Porque es de Netflix, está en los documentos. Sí, dale, tenés 2 minutos. Para esto, para demostrar por qué Villa fue propuesta y por qué no fue. Dale. Bueno, la cuestión es que no teníamos capital. Recuerde esto, que la capital recién aparece en el gobierno de Avellaneda, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Entonces se crea una junta de capitalización donde Mitre envía algunas delegaciones a estudiar qué territorio podía ser más estratégico. ¿Y qué territorio podía ser más estratégico que tener San Nicolás, el Arroyo del Medio y Villa Constitución? Y ahí es cuando está el famoso informe de Adolfo Alsina diciendo que sería muy interesante... ¿Quién? ¿De Adolfo? De Adolfo Alsina, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, el delegado de Mitre... ¿Qué era el hijo del de la Fosa?
No, ¿De Alsina? Alsina era el de la fosa. ¿Alsina era Alsina? ¿Fue? Era un pequeño, era un suboficial joven del ejército. Perdón. Él después participa Siga. en esta campaña del indio. Siga, perdón. Entonces es donde propone, está el escrito, dictaminando que San Nicolás de los Arroyos y la Villa de las Piedras podían aglutinarse ese territorio que formaban parte de Buenos Aires, de Santa Fe y eran linderos para establecer allí la capital de la República. Y se trata en el Parlamento Nacional y es rechazado. Después, en definitiva, es vetado por Mitre porque también proponen a Rosario y no progresa, es vetado por Sarmiento. ¿Qué sucede? Esto crea un montón de que iban a rispideces. votar hasta que sea Buenos Aires. No, y después Sí. Mitre se queda... Iban a estar 10.000 años votando, pero... No, pero Mitre se queda entonces con las acciones e inmediatamente él, una vez que tiene Santa Fe bajo su control, va por Córdoba. Y esa fue la jugada maestra, lo envía a Marcos Paz y Córdoba logra toda la adhesión a la nueva conformación nacional, echando por la borda la Confederación. Y es lo que permite a Mitre, una vez que se consolida como el líder de la cuestión, de los tiempos que venían, como el liberal que venía, es lo que le permite entonces a él que cada uno establezca diputados y que también se llame a elecciones, y es cuando gana la presidencia la fórmula Bartolomé Mitre, Marcos Paz. Es decir, que si hubieran votado a favor, lo que conocemos hoy de Villa Constitución, San Nicolás, hubieran sido la capital de la República Argentina. Claro, por ejemplo, en vez de estar Berti de intendente, estaría... De presidente. Estaría Vamos a Macri ponerlo. estaría en Villa Constitución. Ah, Berti presidente. No. El, Entonces le quiero decir... Pará. El Marcos Paz que manda Mitre a Córdoba, Sí. ¿es el Manco Paz? ¿O No, ¿O es otro? no, es otro, Nada. es otro, no es otro. ¿Entendés? Mire, escúcheme, Son todos de Newell's y te están agrediendo porque vos no sos de Newell's. no, yo no voy a mezclar cuestión deportiva en un Bueno. tema tan importante, Bueno, ¿no? no se tengo metan, mi opinión. Obvio. Bueno, perdóneme, discúlpeme, Dele, no, usted. porque es tan apasionante el tema que hace 8 años se hizo una representación en la estancia de Ahí Los está, Naranjos. tíralo. En la estancia de Los Naranjos, y tenemos unas imágenes, por favor, Dale. a mis amigos centralistas del control, si son tan amables, Nadie. podemos pasar Nadie central, dale. ese material. La verdad, dale. Y anda contándomelo en qué marco No, se en, hizo esto. en realidad, esta es la estancia de Don Palacios, que era funcionario aquí en Rosario del gobernador Pascual Rosas y fue el primer intendente de Rosario. Mirá vos. Sí, señor. Cuando Rosario se erige en municipalidad. Estuvo 2 años, hasta 1860, se fue a su campo y al año siguiente, esta es la estancia histórica, y al año siguiente se tuvo el combate allí en su tierra. ¿Es visitable como tal? Como Ahora ya no, porque una vez entraron a robar y se llevaron cosas muy valiosas. ¿En serio? Una de las hijas de Palacio se casó con el doctor Pedro Rueda, y que el propietario de todas estas tierras, la familia Rueda, mitristas de raza, y por eso el pueblo que se llamaba Estación Raquel, cuando llega el ferrocarril, le pone Estación Raquel, pero ahora se llama Rueda, el pueblo, Sí, en señor. homenaje a don Pedro Rueda. Entonces ese día se hizo un simulacro y está que hace de Urquiza fue muy interesante, toda una jornada en los 150 años de la batalla de Pavón. Yo guardé el archivo, recuerdo que es una cosa muy, pero muy interesante. Propiamente, donde están formados estos hombres, hay un monolito en el centro del lugar donde se desarrollaron las acciones. Con estas imágenes, vayan chicos, Miguel, te agradezco. Son un capo. Bueno, ¿y cómo terminó la historia? Con esto cierro, después Sí, vendría dale. Sarmiento, después vendría Avellaneda, y con Avellaneda sí se consigue el tema de la capital, donde hoy funciona. Se quedó Buenos Aires con la capital, podría haber sido San Nicolás, o Villa Constitución, o Rosario. Es decir, la película terminó como todos imaginábamos cuando comenzó. Sí, y bueno, el negocio, siempre negocio, los impuestos, la caja grande, la política, los diputados, pero los diputados de Buenos Aires eran fatales para buscarle la quinta pata al gato, por eso... ¿Y esto qué significó, Andrés, en definitiva, para que usted vea que volvemos a este presente y terminamos? Atraso para este país que tendría que ser más grande que los Estados Unidos. Gracias, Atraso, Miguel. muchas gracias, hasta la próxima. No, fenómeno. Nosotros nos vamos. Mañana continuamos esta recorrida, así que pues bien será hasta entonces.